integrado por 11 estudiantes, de los cuales 2 realizaron el seminario de manera presencial y 9 vamos a realizar el video para presentarles un tema fundamental en el campo de la psicología médica y la neurociencia. Este tema es conocido como la conciencia y la atención. La conciencia, a lo largo de la historia, filósofos y científicos han debatido sobre la naturaleza de esta, mientras que la psicología ha explorado los mecanismos que subyacen a la atención, donde comprenderemos la relación entre los procesos cognitivos y la salud mental, y cómo algunas alteraciones en la conciencia y la atención pueden manifestarse en diversos trastornos psiquiátricos y neurológicos. La Real Academia de la Lengua Española define conciencia como el conocimiento inmediato que tiene el sujeto de sí mismo, de sus actos y reflexiones, y como la capacidad de los seres humanos de verse y reconocerse a sí mismos y de juzgar sobre esa visión y reconocimiento. Bajo este mismo planteamiento también podemos definir la conciencia como la capacidad que tiene cada individuo de tener conocimiento de sí mismo, con su entorno y con sus experiencias internas, con sus pensamientos, emociones y sensaciones. En el campo de la psicología médica, a menudo se utiliza el término conciencia de enfermedad. Esta es la capacidad de una persona de aceptar y comprender su condición médica, incluyendo los síntomas de su enfermedad o condición y las limitaciones que ésta traerá a su vida diaria. Un paciente con ciertos trastornos mentales puede presentar alteraciones en la conciencia de la enfermedad, que lo puede llevar a minimizar sus síntomas, buscarle una explicación que no involucre una enfermedad e incluso negar completamente la enfermedad. Dimensiones de la conciencia. Existen una gran variedad de formas en las que se pueden clasificar las partes de la conciencia. Consideramos adecuadas aquellas que se clasifican en 3 ejes principales. Número 1, la vigilancia. Número 2, claridad. Número 3, la conciencia de uno mismo. La vigilia es la capacidad que tiene cada ser humano de permanecer de manera vigil. Esta no es siempre permanente, es decir, que es variable. Uno de los factores que contribuyen con este estado es el miedo, la ansiedad, la felicidad y demás factores. La claridad es la capacidad que tiene cada ser humano de darse de cuenta de las sensaciones internas y externas, en cuanto a su parte psíquica, corporal y sus relaciones con su medio. Hola, mi nombre es Gisbel Colina y les voy a continuar con el punto anterior y les voy a hablar sobre el enfoque neuropsicológico de la atención. Las fuentes de atención se dividen en 3 mecanismos o sistemas anatómicos y también son funcionales y los cuales son independientes o diferenciados. Son orientación o selección, son de vigilancia y control ejecutivo. También está lo que es el sistema reticular, que también es llamado el sistema de alerta. Este corresponde a la atención más básica o primaria. Está lo que es el sistema atencional posterior, que se encarga de la atención focalizada o selectiva. Y por último, está el sistema de atencional anterior, el cual juega un papel muy importante en el procesamiento de la información interna. Muchas gracias. Vigilia del sueño es un término que a menudo se utiliza para describir la transición entre el estado de sueño y el de vigilia, o los momentos justo antes de quedarse dormidos o el despertar. Sin embargo, este término no tiene un significado científico preciso. Lo que sí existe es el ciclo sueño-vigilia. Este es un proceso natural donde alternamos entre periodos de sueño y estar despierto. Está regulado por nuestro reloj biológico interno y factores externos como la luz o la oscuridad. El
sueño es un estado de inconsciencia reversible necesario para la vida. Durante el sueño, el cuerpo y la mente se recuperan y reparan. Es un proceso biológico complejo que involucra cambios en el cerebro, músculos y otros órganos. ¿Por qué es tan importante el sueño? Por la restauración, que repara tejidos y fortalece el sistema inmunológico. Por la consolidación de la memoria, ayuda a procesar y almacenar información. Por el equilibrio hormonal, regula hormonas como el cortisol y la melatonina. Por la salud mental, y mejora el estado de ánimo y la capacidad de concentración. El sueño se divide en fases principales, como el sueño no REM, que este se divide en varias etapas y es fundamental para el descanso, y el sueño REM asociado con los sueños vívidos y esencial para la consolidación de la memoria. El inicial del sueño es un periodo de transición entre la vigilia y el sueño profundo. Durante esta etapa, el cuerpo comienza a relajarse y prepararse para dormir. Algunos de los cambios que ocurren incluyen disminución de la actividad muscular, cambios en las ondas cerebrales y sensación de adormecimiento. Esta fase es relativamente corta y puede durar de 5 a 10 minutos. Después de esta, se pasan a las fases más profundas del sueño. Ahora bien, por consiguiente tenemos el sueño REM o paradójico y sueño no REM. El sueño no REM, esta etapa está caracterizada por la ausencia de movimientos oculares rápidos y se va a dividir en 4 etapas o 4 fases. Fase 1, que es la fase de somnolencia o adormecimiento, la cual tiene una duración variable y generalmente es inferior a los 10 minutos. En esta desaparece el ritmo alfa del encefalograma, siendo sustituido por una actividad mixta de bajo voltaje, en la que predomina el ritmo eta, que va a ser de 4 a 8 Hz, sobre las que aparecen las ondas al vértice. Hay tono muscular en la electromiografía y los movimientos oculares del electrooculograma están ausentes o son muy lentos. Al comienzo del sueño, en la fase 1, suele ser muy inestable y se interrumpe por frecuentes alertas. Seguimos con la fase 2, que es la fase del sueño ligero. La actividad del electroencefalograma se enlentece aún más y aparecen 2 grafoelementos típicos, los usos del sueño y los complejos K. Los usos del sueño o usos sigma son ondas sinusoidales de 12 a 14 Hz de frecuencia, con unos 50 microvoltios de amplitud con mayor voltaje en regiones centrales, que aparecen de forma breve e intermitente, mientras que los complejos K son ondas lentas que presentan una primera fase negativa de gran amplitud, seguida por una fase positiva más lenta y de menor amplitud, y se suele registrar entre 3 a 4 por minuto. Por lo general, estos 2 elementos se presentan asociados y los complejos K pueden aparecer espontáneamente o en respuesta a un estímulo sensorial de cualquier tipo. Siguiente tenemos la fase 3. En esta fase va aumentando progresivamente la cantidad de actividad lenta formada por ondas delta de gran amplitud de una frecuencia de 0,5 a 2 Hz. Durante el sueño ligero sigue existiendo tono muscular que suele ser menor en la fase 3 y no se registran movimientos oculares. Y por último tenemos la fase 4, es la fase de sueño profundo. Presenta un marcado enlentecimiento de la actividad en el electroencefalograma con un claro predominio de las ondas delta mencionadas anteriormente. Dicha actividad es hipersincronizada en todas las regiones cerebrales. Además, el tono muscular puede mantenerse o disminuirse y no hay movimientos oculares. Tenemos el sueño REM o paradójico. Es llamado así porque la actividad del encefalograma es similar al estado de vigilancia, predominando las frecuencias rápidas y de bajo voltaje, entrelazada con los ritmos ectas. En esta etapa se produce una atonía o desaparición del tono muscular, excepto los músculos oculares y el diafragma, que se mantiene para que se pueda respirar. Además, se puede observar breves contracciones de los músculos faciales y de las extremidades. También se registran movimientos oculares rápidos, binoculares y simétricos, que pueden ser tanto horizontales como oblicuos. El sueño REM no se subdivide en fases, pero se distinguen en los fenómenos tónicos, los cuales se mantienen a lo largo de toda la fase REM,
y son actividades de bajo voltaje y de inhibición del tono muscular y los fenómenos fásicos, que son actividades de movimientos oculares rápidos y contracciones musculares de corta duración que aparecen de manera intermitente. Hola, soy David Cárdenas y les voy a hablar qué son las patologías de la conciencia. Son alteraciones o trastornos que afectan la forma en que una persona percibe, experimenta y responde a su entorno. Estas condiciones afectan los ejes principales ya mencionados y se pueden dividir en cualitativas y cuantitativas. Ahora les voy a hablar sobre los trastornos cuantitativos de la conciencia. Son las alteraciones en el nivel de conciencia, tanto en su intensidad como profundidad, yendo desde un estado de completa vigilia a un coma profundo. Una de las características más importantes de estos trastornos es la disminución o el aumento de la capacidad de respuesta al entorno y de mantenerse en estado de alerta. Se puede manifestar de diferentes formas, como por ejemplo, la obnubilación. A pesar de ser un trastorno de claridad, se clasifica en los trastornos cuantitativos de la conciencia como el más leve estado de alteración en el pensamiento, atención, percepción y memoria. En este estado, el sujeto presenta una reducida capacidad de captación del entorno. La somnolencia es el siguiente nivel de pérdida cuantitativa de la conciencia. En este, el paciente se encuentra despierto, pero puede dormirse con la liberación de estímulos sensoriales. Se caracteriza por la realización lenta de acciones. El habla se vuelve en mayor o menor medida dificultosa y el paciente está subjetivamente dormido. Es frecuente con la sobredosificación de sustancias depresoras del sistema nervioso central, pero no es específica de ninguna causa. El sopor. En ese estado, la persona ya está inconsciente. Se divide en superficial y profunda. En la superficial, al estimular a la persona, se despierta, pero no logra el estado de lucidez, respondiendo vagamente a preguntas simples, y al dejarlo quieto, se vuelve a dormir. Y la profunda, donde se necesitan estímulos intensos o dolorosos para lograr que la persona abra los ojos o mueva las extremidades. El coma proviene del griego coma, el cual significa sueño profundo. Es un estado de total pérdida de la conciencia. Se divide en 4 grados, siendo el 4º grado un estado de muerte cerebral, donde las funciones vitales se tienen que mantener de forma artificial. Buenos días, mi nombre es Isaac Campos, estudiante de segundo año de Medicina de la Universidad de Carabobo. El día de hoy le vamos a hablar un poco sobre lo que son los trastornos cualitativos de la conciencia. Primero vamos a hablar sobre el estado confusional. Es una alteración en la orientación, en el pensamiento lógico y en la percepción del entorno. Es característico del delirio y puede ser causado por infecciones, intoxicaciones por el uso de alcohol y drogas y también por condiciones metabólicas. Primero que todo hay que separar lo que vendría siendo la confusión con el delirio. La confusión se define como la pérdida para que una persona pueda mantener un pensamiento claro y coherente. Esto se da mucho en los trastornos orgánicos, tanto agudos como crónicos, y también suelen presentarse en lo que vendría siendo las psicosis funcionales e incluso también en las neuróticas. Está acompañado por emociones intensas. El delirio, en cambio, se le denomina al estado confusional agudo o psicosíndrome confusional agudo, que se define como una reducción de la claridad en la cual una persona puede percibir su entorno. Ahora vamos a hablar lo que vendría siendo los estados disociativos, que son alteraciones en las cuales una persona se desconecta parcialmente de su autoconciencia o de su entorno. Pueden presentarse en los trastornos de identidad disociativos o en la amnesia disociativa. Suelen presentar incoherencias, dificultades de comprensión y entorpecimiento perceptivo. Se caracteriza por un inicio y un final brusco, una duración muy variable que puede durar desde pocas horas hasta varias semanas, y la posibilidad de que puedan ocurrir actos violentos o agresivos. Y en contexto de pacientes con una conducta muy tranquila se suelen ver muy levemente. Estos son trastornos orgánicos que pueden ocurrir después de las epilepsias. Ahora vamos a hablar de lo que vendría siendo las alucinaciones y las ilusiones. Son dos cosas muy diferentes. Una alucinación es una percepción errónea o sin una base real.
y una ilusión vendría siendo una percepción distorsionada a estímulos reales. Son típicas de los estados de psicosis y delirio. Muchas gracias. Vamos a hablar un poco sobre lo que sería la atención. Existen diferentes criterios para definir este término, ya que algunos autores la asemejan como un filtro que recibe información relevante sobre estímulos. Para otros autores no es más que un proceso de concentración, mientras que otros asumen lo que sería el impacto motivacional y la efectividad sobre su amplitud. En la psicología médica, este término tiene un proceso cognitivo muy fundamental, es decir, nos permite filtrar gran cantidad de información que recibimos y dirigir nuestros recursos cognitivos hacia lo que sería un determinado momento o una determinada situación. Para esto es muy importante la evaluación de atención que se le realiza al paciente, ya que en esta nos permite detectar y verificar problemas de salud mental, tanto depresiones, ansiedad, entre otros. Durante esta evaluación se evalúan los niveles de conciencia del paciente, sus aspectos físicos, sus expresiones faciales, entre otras cosas. Se debe de tomar en cuenta el impacto o la alteración que puede causar esta evaluación en el paciente, ya que puede ser tanto positivo como negativo. Se debe de hablar de manera clara, precisa y concisa al paciente sobre dicha evaluación, bien sea sobre sus beneficios, sobre sus riesgos, sobre posibles tratamientos, entre otras cosas. Hace muchos años atrás, en la década de los 70 y 60, dos autores muy reconocidos hicieron muchas investigaciones sobre los modelos de atención y los focos también de atención, para así poder dar con un modelo de atención más exacto para ser aplicado al paciente. Características de la atención. Tenemos la concentración, la cual es la inhibición de la información irrelevante, y la focalización de la información relevante, en el cual la persona debe tener mayor esfuerzo durante el estado de la vigilia. Vamos a tener la distribución de la atención, la cual está dada en diferentes actividades, en los centros de atención en los cuales pueden ser tratados diferentes temas. Vamos a tener la estabilidad de la atención, la cual está dada en un largo periodo de tiempo y es importante por la peculiaridad o la familiaridad de la persona. Y por último vamos a tener el oscilamiento de la atención, el cual está dado en un corto periodo de tiempo y es importante porque muchas veces es a causa del estrés. Es cuando la persona se da cuenta que la actividad procedente que está realizando es mucho más importante o interesante que la anterior. Bueno, mi nombre es Osbela Cedeño y yo les voy a hablar acerca de la orientación y las estructuras anatómicas involucradas en la orientación. ¿Qué es la orientación? Tanto en la psiquiatría como en la medicina, la orientación es un aspecto fundamental del cuidado de la salud mental. Es esa capacidad de un individuo de reconocer y comprender su entorno, tanto físico como temporal, así como su propia identidad. En otras palabras, es la habilidad de estar orientado en el espacio, tiempo y en sí mismo. También tenemos lo que es la orientación autopsíquica, la orientación en el tiempo y espacio. En la orientación autopsíquica se refiere al conocimiento que se tiene de sí mismo, iniciando de forma elemental con los datos de identificación, hasta llegar a aspectos tales como las características de la personalidad, como por ejemplo, ¿cómo se llama? ¿Qué edad tiene? ¿A qué se dedica? ¿Con quién vive? Y la orientación en el tiempo y espacio es esa capacidad de ubicar en términos del día, mes, hora, lugar,
como por ejemplo, ¿qué día es hoy? ¿Puede usted decirme en dónde se encuentra? ¿En cuál año estamos? En estas condiciones particulares, la falta de exactitud en la fecha, en día, puede obedecer a un tipo de desorientación generada por el aislamiento de la hospitalización. En las estructuras anatómicas involucradas en la orientación, este es un punto demasiado importante, ya que para mantener un nivel de conciencia normal es necesaria la integridad en dos estructuras: la corteza cerebral y el sistema de alerta que atraviesa el tronco encefálico, que tiene una participación fundamental en el despertar. Ahora bien, con respecto al sistema de alerta hay que entender lo siguiente. La función normal de la corteza cerebral requiere un adecuado funcionamiento de estructuras subcorticales, sustancia reticular activadora ascendente, entre paréntesis SRAA, es la abreviatura de la sustancia reticular activadora ascendente. Esta sustancia reticular activadora ascendente está formada por grupos celulares. En ella se hallan distribuidos en el mesencéfalo, puente, hipotálamo y tálamo. Desde ahí se proyecta de forma difusa a la corteza. A partir de esto es activada. También existen dos vías anatómicas de la sustancia reticular activadora ascendente. Está por la vía directa y la vía indirecta. En la vía directa es originaria en el diencéfalo y se proyecta a la corteza. Por vía indirecta se origina en el mesencéfalo, releva al tálamo y se proyecta en la corteza. Entonces, por lo tanto, la integridad funcional y anatómica de este sistema permite mantenernos en alerta, despiertos y con adecuado nivel de atención. Muchas gracias.